En el episodio anterior recorrimos la ruta J y junto al canal Beagle llegamos al punto más austral de la isla, Estancia Moat. Esta vez será el Océano Atlántico y la Ruta A quienes nos lleven al otro extremo de la isla. Hay 3 puntos que nos interesan en este recorrido. El primero es el famoso buque alemán Desdémona, luego el faro de Cabo San Pablo y por último llegar donde terminan los caminos en los mapas. Para acceder al faro es necesario ascender 136 metros por un sendero peatonal. La última parte del camino se hace un poco dificultosa. Desde la cima se puede observar, ya encallado hace casi 40 años, el buque alemán Desdémona. El buque fue construido en Hamburgo, Alemania, en 1950. Una década después fue vendido a la Argentina y durante muchos años fue encargado de trasladar provisiones a lo largo de estas costas. En septiembre de 1985, y tras haber sufrido algunas averías,
El capitán, con muy mal tiempo y en este cabo San Pablo, intencionalmente encalló el barco con la intención de salvar a 20 miembros de su tripulación y pensando que el barco podría ser reparado y remolcado posteriormente. Esto nunca ocurrió. Durante la bajante del mar es posible llegar a él caminando. Poco tiempo después, el mar regresa para abrazarlo y hacerlo sentir vivo nuevamente. Pantalón a Diego, ¿viste? No se lo olvide. Che, te quedó una hermosa vincha ahora. No, dame que le ajuste la cadena. Paciencia, por ahí se lo puede poner. Una señora que cosa bien Y ahora después la 14 acá, pero... En el próximo episodio recorreremos más allá de los caminos, hasta el oeste de la isla, llegando hasta el límite con Chile. Hasta pronto.